Mis imperios romanos son dos, The Office y Betty la Fea. Mi obsesión con la novela es mucha y la he visto una cantidad de veces que le tengo cariño y entiendo cómo ha envejecido y que ha envejecido mal en algunos aspectos. Y ahora que se viene la tercera temporada, por llamarlo así, porque no debemos de olvidar que por ella apareció Terramoda sin mucho éxito, creo que este nuevo Betty la Fea puede correr el mismo camino que. Pero quiero que analicemos la serie, el futuro que puede tener, pero a partir de la teoría de los tres villanos. Es decir, que existen villanos remedibles, es decir, aquellos que pueden tener un arco de redención y componer su camino. Los que no, los irremedibles y los inevitables. Pero primero tenemos que ver quiénes son los villanos de esta novela. El primero que se me viene a la cabeza es Mario Calderón. Este es un personaje machista de una manera absolutamente grotesca. La traición que Armando comete con Betty fue orquestada y dirigida por él. Y los momentos que mantienen a Betty humilde no solo es cuando la leyó, es cuando se la tuvo que enseñar a Marcela y cuando se enteró que hasta el cuartel supo de ella. Este villano sin escrúpulos y machista de manual va a regresar a la novela sin un arco de redención, sin sufrir por nada de lo que hizo y con la frente en alto. Daniel Valencia es uno de mis personajes favoritos, pero no era un villano por mucho que nos lo vendieran así desde el primer capítulo. De hecho, él tenía razón en muchas de las cosas que hacía y decía. Su plan de negocios era mejor, tenía muy buenos motivos para no querer que su hermana se casara con Armando, y creo que posiblemente hubiera sido mejor presidente de Comoda. Por declaraciones del actor pudimos deducir que había la posibilidad, casi un hecho, de que Daniel realmente se iba a enamorar de Betty en algún punto de la novela, y como que este iba a ser el triángulo amoroso original. Pero su personaje terminó haciendo cosas muy cuestionables como la violencia sexual que ejercía contra Patricia Fernández. Tampoco tuvo arco de redención, pero este personaje no regresa. Gutiérrez es alguien que yo no soporto. Es un acosador asqueroso y uno de los personajes más desesperantes del mundo. También regresa, pero ahora sí espero que le den más de una cachetada y si no es que lo castren entre varias. Pero no hablamos de dos de los villanos más temibles y más emblemáticos de esta novela, Armando y Betty. Que sean los protagonistas no significa que sean buenos. De hecho, el término de buenos y malos no tiene sentido práctico en esta serie. Esto es lo que hace tan real la novela. Betty se ganó a pulso la enemistad de Marcelo cuando le escondió a Karina Larzo, que fue a reclamarle a Armando. Porque hay que decirlo, Armando, además de mal financiero, pésimo jefe, mal hijo, era un novio de la. Y Betty, las del cuartel, solaparon más de una aventura. Betty, por su parte, no es una víctima. Ella decidió sus lealtades y nunca la remordió de engañar a Marcela. Todo por andar de pick-me con Armando. Pero este tema lo veremos en otro futuro video. Si su padre no lo hubiera detenido, hubiera aceptado el soborno de Ractela. Entonces, no me digan que Betty tenía valores, porque eso no es cierto. No me digan que era buena amiga, porque no. Donde sí voy a entenderla y defenderla es cuando mentía a su familia sobre cómo le iba con sus salidas, porque entiendo la situación de que si digo la verdad, menos me van a dejar salir. Y esas salidas, aunque malas, son mejor que quedarme encerrada en casa. Pero muchas de sus decisiones son cuestionables. Aún a su ángel de la guardia, doña Catalina, le estaba quedando mal por estar encerrada en él. Yo soy así y el mundo está mal. Y al final termina siendo justo lo que juró destruir en los primeros episodios. Y antes de que me reclamen, y Marcela y Patricia, ellas no eran villanas. Patricia lo que es, a lo mejor es una mujer de alto valor, sí, e insisto, esto es un tema que vamos a hablar después, pero Patricia es una gran amiga de Marcela. A lo mejor también un poquito aprovechada, pero siempre la apoyó, siempre la defendió, siempre estuvo ahí para apoyarla, para el chisme, pero realmente se preocupaba por ella, a diferencia de otros en la novela donde no se veía ese tipo de amistad. Y Marcela es el clásico ejemplo de no estaba loca, la volvieron loca. Muchas de sus actitudes y acciones, que son bastante reprochables, vienen derivadas de la muy merecida desconfianza que le tenía Armando. Si hubiera sido la novela de otra manera, donde Daniel hubiera ganado la presidencia, de todas formas Betty se hubiera presentado. De hecho, nos enteramos que hace poco había salido Mireya, su ex secretaria, entonces Armando no tenía una y posiblemente le hubieran entregado a Patricia. Y entonces Betty hubiera entrado como secretaria de presidencia, yo creo que hubiera probado su valía y otro final hubiera sido. Y esto es una teoría muy interesante que me gustaría desarrollarla más y a lo mejor también en otro video, pero no sé qué tanto se puede ahondar en esto. El punto es, Marcela y Patricia, que afortunadamente regresan, no son villanas. Son parte fundamental de la historia, pero en ningún momento deben de ser vistas como las malas. Pero entonces, ¿qué tipos de villanos tenemos? Betty y Armando se supone que ya se redimieron.
Ya pasan a ser de los buenos, ya sufrieron, ya lloraron, ya salieron golpeados, como una manera de expiar sus culpas. No de la manera correcta, porque eso fue un delito financiero y no va por ahí, pero miren, se acepta. Los villanos irremedibles como Gutiérrez y Mario Calderón vuelven, pero no creo que puedan volver con el tipo de personajes que tenían. Los personajes, sus actitudes y sus tramas han envejecido muy mal. Y quiero ver qué van a hacer con ellos porque no hay manera de tolerarlos haciendo exactamente lo mismo que hacían antes. Y Daniel, que es nuestro villano inevitable, que es el antagonista de Armando, que representa el final de su presidencia, el que tenga que aceptar que lo que hizo estuvo mal, no regresa. Entonces, no sé si vamos a necesitar nuevos villanos, convertir a personajes que antes no eran villanos en qué, o de qué manera generar una historia que sea atractiva, pero que mantenga el espíritu del original. La voy a ver, claro que sí, pero sigo sin tenerle mucha fe. De todas formas, déjenme en los comentarios ustedes qué piensan, si me faltó hablar de algún villano, todo eso que ustedes quieran, aquí abajo yo soy Bibliofílica, nos vemos en el siguiente video. Adiós.